Buenas tardes, Magíster. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Javier Figueroa, estudiante de primer semestre de la carrera Derecho en Línea de la Universidad Técnica del Norte. El día de hoy hablaremos sobre el problema de la lógica jurídica según el autor Francisco Puy Muñoz. Él nos indica que la lógica tiene como tarea ordenar las ideas para llegar a razonamientos correctos. La lógica jurídica tiene la tarea de ordenar las acciones sociales, permitiendo distinguir las lícitas de las ilícitas. Se ha tratado de reducir a la lógica jurídica con la lógica general del derecho. Sin embargo, el derecho es una ciencia social, por ende, es cambiante y de igual manera la lógica jurídica debe tener presente y estar en constante evolución para poder crear nuevos razonamientos jurídicos o jurisprudenciales. La lógica jurídica no contradice la filosofía jurídica. Tenemos entendido que la lógica no objeta a la filosofía jurídica. Desde el principio ha existido esta confrontación. Nos habla sobre que no es posible que la lógica jurídica se construya como una ciencia general y esté al borde de la filosofía jurídica, es decir, que tengan la intención de sustituirla. También nos dice que se puede llegar a pensar en una lógica jurídica que posiblemente no repercuta en tales errores. Existen algunos procesos para llegar a ciertas relaciones entre la lógica y la filosofía. Hay que tener en claro, como se mencionó al principio, que la lógica no puede comprenderse al borde de la filosofía como ciencia. Cuando una ciencia se convierte en modo de investigación, lo primero que se piensa son los métodos a implementarse. Por lo tanto, como la lógica se contrapone, se convierte en la doctrina del método. Y es ahí donde decimos que la metodología es la rama final de la lógica del derecho. La tesis ha tenido un fuerte impacto por la gran idea de John Dewey, ya que él considera a la lógica como la teoría de la investigación. Nos dice que debemos proteger y defender la entidad de la lógica jurídica. La función de la lógica en la investigación es muy esencial y no se la puede negar. Luego existen las relaciones entre la lógica y la filosofía jurídica. El resultado de esto es la combinación de la lógica y la metafísica. La filosofía ha hecho que la ciencia del pensamiento sea de suma importancia. Por este lado, Klug puso en conocimiento que efectivamente la lógica es un instrumento, por lo tanto, no está integrada al sistema metafísico. La idea es tratar de proponer una lógica que incluye un buen trabajo técnico, para que éste así pueda servirle a los juristas como una guía. Legas nos dice que dentro del campo de problemas propiamente lógicos, en su proyección sobre el derecho y en el pensamiento jurídico, nos parece que la máxima fecundidad corresponde a la concepción de la lógica como teoría de la investigación. Pues bien, ahora vamos a hablar de la tesis que es vulgarmente conocida como logicismo. Aquí la lógica demostraba la imposibilidad que se puede llegar a tener en un conocimiento filosófico. Kant y sus inspiradores niegan a la filosofía desde la lógica y defienden el relativismo absoluto. La lógica jurídica no obstaculiza la atención al estudio del derecho desde los otros puntos de vista, además del lógico. Esta es una de las observaciones que se han hecho contra la lógica jurídica. Está basada en el ámbito de las doctrinas pluralistas, entonces tenemos entendido que siempre que se realice la lógica jurídica como texto, menciona los supuestos que habrá en motivo para la protesta. En este contenido se entiende que así como las ciencias necesitan sí o sí de la lógica, estas mismas deben estudiar con la lógica. Por otro lado, el pensamiento de abogados, legisladores y jueces debe ser totalmente imparcial y debe actuar en base a la norma, mas no en base a la moral, porque para que unos estén de acuerdo debe haber acciones correctas, pero para otras personas las acciones serán incorrectas. Se debe desarrollar un pensamiento jurídico en donde se puede identificar actos psicológicos y lógicos en la humanidad. De esto dependerá su argumentación y convención al momento de ejercer como profesional del derecho. La historia del derecho ha sido la gran preocupación de la ciencia jurídica. Y es natural,
porque se caracteriza en la abstracción del tiempo, interpretando las valoraciones a través de la lógica, siendo vitales en la relación del sujeto con su propio pasado, comprensible a sus comportamientos vitales lógicos, donde no se admiten consideraciones absolutas y totales, ya que el derecho tiene un ser existencial, vital e histórico. El derecho opera bajo las normas jurídicas, leyes y normas que regulan el actuar del hombre en la sociedad para controlar la infracción, mas no para erradicar la misma. A través de la lógica formal, el derecho proviene de la experiencia humana, la misma que es necesaria y correcta en el tratamiento de las formas jurídicas, es decir, en la aclaración y análisis de conceptos jurídicos puros de los conceptos jurídicos esenciales. La acusación a la lógica jurídica de creer que la eliminación de los elementos de calidad de pensamientos permanentes a lo jurídico y a su saber seguramente es una de las faltas más graves de todas las que hemos estado observando. Se separa el juicio total disminuyendo las características propias y sus limitaciones de la ciencia, la filosofía jurídica y por ende se lo ha dejado para consideración próxima. Bobbio previno que la respuesta a la pregunta sobre la cabida de la lógica sobre el razonamiento jurídico es que ninguna cabida, ya que precisamente porque aquellos que se preocupan por eludir la cuantificación del pensamiento moral, nosotros no tenemos que evitar la cuantificación o la formalización de lo moral, ya que la tesis es doble, como observamos. Nos queda claro que la actitud afrentosa en contra de la ética no puede considerarse ya una dificultad insuperable para la conformación de la lógica jurídica, que respeta la índole esencial de la moral del derecho. Por otra parte, sí podía constituir algo entre la lógica y el derecho, no desde la lógica, sino desde el propio derecho, y por consiguiente ha sido durante mucho tiempo un juicio común al respecto, que entre el derecho y la matemática no podía haber relación. El procedimiento matemático del derecho equivale a la pérdida de su modo moral, afirmada para la determinación incapaz de entender el aspecto de la calidad moral. También apela por la formalización inerme de manejar la apariencia axiológica material de lo moral. Después de este riguroso análisis sobre el problema de la lógica jurídica del Dr. Francisco Puy Muñoz, destacamos por sus títulos las diferentes índoles de cómo se puede entender esta. La problemática, los pensamientos y las doctrinas históricas, ya sean positivas o formalistas, cada uno cuenta con importantes nombres y sobre todo con valiosos aportes que ha generado un debate en cambios lógico-matemáticos y lógico-jurídicos, con ampliación en lo psicológico y la manera de enfrentar las contradicciones de los ideales y también de la moral, generando la necesidad de uso de métodos científicos de investigación profunda. Con lo dicho anteriormente, se toma una simple postura, poco ostentoso pero intenso, acerca de la probabilidad y márgenes de una factible lógica jurídica. Los conceptos utilizados, siendo amplios e indefinidos de la lógica jurídica, el sustento para llevar una adecuada crítica de las opiniones más desarrolladas de la misma, a la vez una interpretación del uso propio crítico. Por otra parte, vemos una definición precisa de la lógica jurídica, que involucra una extensa prerrogativa con cuestiones metalógicas y ante todo prelógicas. La lógica busca dar un orden al razonamiento, mientras que la lógica jurídica busca dar orden a las normas. Con esto me despido, muchas gracias por su atención, hasta la próxima.